Buenos días, ingeniero. ¿Me escucha? Sí, ingeniero, sí lo escucho, ¿me escucha bien? Sí. Ah, bueno. ¿A quién le toca exponer hoy? Yo solo sé que a mí me toca es el 12. ¿Cómo, David, que no te entendí bien? Y yo solo sé que a mí me toca el 12. Ah, bueno, o sea, de hoy en 8. Un puro festivo, perfecto. Tenemos unos minuticos a ver si se conecta.
Toca a Pineda y a Hamilton. ¿El ingeniero Eslavo está escuchando? Sí, señor. Listo, hoy le toca su exposición, ¿no es cierto? Sí, sí, con Hamilton. Listo, están 7 minutos atrasados. Uy, Hamilton no se conecta. Vale. Bueno, ya, ahí dice que le pasaba al que no se conectaba. ¿Eso a compartir, Inge? Sí, señor, ya tiene todos los permisos. Ok. Ahí ve mi pantalla. Sí, Ok. Listo, Inge. Pues a nosotros nos correspondió la energía eólica, pues, con Gustavo y Hamilton Silva. Entonces, pues primero que todo tenemos que saber qué es la energía eólica. Entonces, la energía eólica es la que se obtiene a través del viento y se trata de un tipo de energía cinética producida por las corrientes de aire. Esta energía se puede convertir en energía eléctrica a través del generador eléctrico cuando el viento pues hace girar las aspas del molino del generador eléctrico. Entonces, ¿cómo funciona? Pues primero que todo tenemos o sea, el generador eólico se compone por el buje de rotor que es como este cono rojo. Tenemos la pala o las aspas. Tenemos el multiplicador, que es el que hace que gire mucho más rápido el movimiento que producen las palas. O sea, eh, tenemos el sistema de regulación, que es donde se genera el sistema de regulación, y el generador, que es donde se genera donde se convierte la energía mecánica en la energía eléctrica. Tenemos el sistema de orientación, que sería pues el tubo que sostiene todo el sistema de la parte de arriba, o sea, a la torre. Tenemos la conexión a la red eléctrica, que sería pues donde, a donde llega la electricidad generada por el generador y pues los cimientos. Entonces, ¿cómo llega la energía eólica hasta nuestras casas? Entonces, está generada por nuestra góndola, que es lo que anteriormente expliqué. Y acá, pues, donde decíamos que teníamos nuestra conexión a la red eléctrica, sería esta parte. Y eso va a la subestación donde, como la energía producida por el viento es directa, entonces en la subestación se convierte alterna dependiendo, pues, las necesidades de cada país. Y pues ahí se distribuye a la red eléctrica nacional. Entonces, Bueno, a continuación tenemos los países que producen pues más energía eólica. Entonces, pues principalmente, sí, uno de los países con mayor producción sería China, y pues seguido de estos, en donde pues encontraremos más parques, sí, más parques eólicos serían USA, Germania, India,
en el Reino Unido, España, Brasil, Canadá, Francia, Turquía, Italia y bueno, entre otros. Ya más adelante vamos a explicar como un poco más bonito esta parte. Sí. Bueno, la energía eólica aquí en Colombia, pues encontramos un parque eólico en Jepirachi, ¿sí? Jepirachi, que significa vientos del noreste, vientos que vienen pues en la dirección del Cabo de la Vela, ¿sí? Y estos tienen una capacidad instalada de 19.5 megavatios de potencia nominal y 15 aerogeneradores de 1.3 megavatios cada uno. ¿Esto qué es lo que nos contribuye? Lo que pasa con estos aerogeneradores es que nos está evitando una gran cantidad de toneladas de CO2 que se producen anualmente. Entonces, pues esto es muy bueno. Y pues, obviamente, pues no tenemos tantos parques eólicos, pero pues eso es lo que se quiere lograr. Este, Eh, este parque eólico es monitoreado por la empresa EPM. Bueno, y finalmente para Boyacá tenemos un potencial para generar energía eólica. Estos parques tendrán una capacidad de generar aproximadamente 52,5 megavatios, de los cuales pues están proyectados en Samacá, y estos proporcionarán 20 megavatios cada uno. Esto pues nos va a generar más o menos energía para una buena cantidad de viviendas, ¿no?, que se encuentran en estos sitios. Y pues bueno, ahora podemos continuar con pues el pequeño póster que les envié ahí al grupo. No sé si lo puedan abrir ustedes, pues para ir mirándolo eh, al tiempo y pues poder ir explicando. No sé si mi compañero pueda compartirlo. Ya un momento. Ahí se ve apenas su más. Sí, ahí está. Pues aquí está un poco más resumida la explicación. Entonces, pues bueno, en esta parte principalmente vemos pues cómo se produce el viento, ¿no? Entonces, pues podemos observar que aquí en donde está el sol, dice que el sol irradia una gran cantidad de energía, lo cual provoca el calentamiento del suelo. Este lo que hace, pues simplemente lo que pasa es que el aire que está así en las nubes, perdón, el aire que está así arriba del frío, ¿sí?, pues es más denso, por lo tanto, este va a tender a bajar, ¿sí? Por leyes de Arquímedes, por los principios de Arquímedes, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar? El aire que está en el suelo se va a calentar y va a empezar a subir, va a tender a subir, ¿sí? Va a ser menos denso y este va a tender a subir. Esta variación entre estas dos, pues entre estos dos aires, aire caliente, aire frío, lo que me va a generar, ¿sí?, va a ser, pues, el movimiento del aire, ¿sí?, produciendo así el viento. Bueno, ¿qué es la energía eólica en pocas palabras? Básicamente la energía eólica es la energía producida por la velocidad del viento, ¿sí? Y bueno, pues el 2% de la energía solar alimenta los mecanismos que crean el viento, las olas y las corrientes oceánicas que mueven pues nuestro planeta. Bueno, aquí ya más abajito tenemos pues lo que nos había explicado nuestro compañero, ¿sí? Y aquí básicamente también nos están diciendo cómo se está transmitiendo la electricidad generada. Pues esto ya no lo vamos a decir porque pues ya mi compañero lo dijo. Finalmente aquí abajo, no sé si mi compañero la quiera explicar aquí, pues el tamaño de los aerogeneradores y pues la capacidad de desarrollo de avances en tecnologías en los últimos años. Pues aquí están los años y las potencias, no sé si mi compañero puede explicar. Pues podemos ver una tabla, una línea de tiempo de la evolución de la generación de electricidad eólica desde el año 1980 hasta el 2005. Pues en 1980 los generadores producían 30 kilowatts
y pues su medida del rotor era de 15 metros y una altura de 30 metros, generando pues anualmente 35 megawatts. Pues no era mucho, pues a comparación del 2005 que se producen 5 megawatts y su altura del rotor es de 115 metros, o sea, 100 veces más. Y la altura pues es de 90 metros y la generación anual es de 17.000 megawatts. Es una gran diferencia, pues la evolución que ha tenido la energía eólica. Y eso sería. Bueno, finalmente, pues los aspectos positivos que tiene pues esta energía, ¿sí? Sería, pues es una de las energías más limpias que existen, ¿sí? Es una de las energías más pues maduras y más limpias que existen entre las energías alternativas que hay. Bueno, pues también es una de las más utilizadas. Obviamente un 2% pues es una buena, hay unas buenas reservas, ¿no? Hay unas buenas reservas de esta energía. Y pues también esto lo que nos ayuda es pues a maximizar el trabajo, ¿sí? De las áreas locales, pues porque se les tiene que hacer un trato y demás cosas. Entonces, pues esas serían unas de las ventajas de esta energía. Pues la mayor desventaja que tiene esta energía es que no es constante o no es preciso que todo el tiempo tengamos viento el cual pueda generar electricidad. Normalmente este tipo de torres necesitan más o menos 9.5, 9.6 metros sobre segundo de aire constante para generar la electricidad. Y bueno, pues eso sería lo que tendríamos de energía eólica. Bueno, preguntas. Si me hacen las preguntas, ustedes las hago yo. Dejas de compartir, es la... Habiliten sus cámaras, por favor. Inge, yo en este computador no tengo cámara. Listo, perdón. Yo estoy en la del celular aquí, Inge, porque mi cámara del computador no sirve. Listo, David. Mi compu no tiene cámara, Inge. Entonces la puedo, Bueno, pues, no me voy a conectarme con el celular. ¿y no tienen preguntas? Bueno, empiezo yo entonces a hacerle unas preguntas. Empecemos con el señor Hamilton. Dentro de los puntos existía cuál es la evolución que ha tenido, que tiene la potencialidad que tiene el departamento de Boyacá frente a las energías alternativas, en el caso de la energía eólica. Se les olvidó abrir el micrófono, Hamilton. Hamilton, que abra el micrófono. Ya. ¿Su merced me podría hacer el favor y me repite? Es que no le... Dentro de los cuestionamientos aparecía que se debía consultar cuáles eran las potencialidades de esta energía para Boyacá. Sí, señor.
Bueno, pues ahí nosotros pues en la exposición dijimos que pues para nivel Boyacá, bueno, existía, o bueno, se tenía, ¿sí? Un parque eólico, el cual pues estaría en la capacidad de generar más o menos 53 megavatios, ¿sí? Este parque, bueno, este proyecto, ¿sí? Este proyecto, pues se pretende realizar en Samacá, ¿no? En Samacá. Entonces, pues eso sería como ¿En dónde encontró eso? eh, pues eso lo elaboramos entre pues mi compañero Eslavo y yo, entonces pues No, pues sí, pero ¿en qué parte encontró esa información? no sé mi compañero Eslavo en qué Es parte. una noticia en El Espectador de una investigación que está haciendo la Universidad Nacional de Medellín. ¿De qué fecha es? Mientras tanto, el ingeniero Hamilton busca por favor en internet mapa eólico para Colombia. Estoy buscando. Ya lo tengo. ¿Comparto pantalla? Sí, señor. Mm, ok, no sé si bueno, voy a compartirlo. Eh, ¿Ya? ¿Se ve mi pantalla? Sí. ¿Es ese? Ah, no, mentira, es ese. Era este. ¿Sí lo Eh, consultó sí, aquí busqué mapa eólico de Colombia. y lo consultó? ¿Me puede decir O cuáles sea, son los tres principales lugares en Colombia donde se produce energía eólica que tiene la potencialidad? no, no. O sea, no lo consultó. O sea, No, lo acabo de buscar, sí, pero no lo había consultado. el principal es La Guajira. ¿Está seguro de esa afirmación, señor Eslava? Sí, señor. Yo tengo mis dudas. Dije, la fecha de la publicación es del 16 de julio del 2018. Ah, bueno. Yo les cuento que Boyacá tiene los dos lugares con mayor potencialidad de viento al interior del país. Uno se llama Gachaneca y otro se llama El Carmen. No en las imágenes que está buscando el ingeniero Eslava aparece, perdón, el ingeniero Hamilton, sino dentro del Atlas como tal. Hay que leerlo. Entonces ahí dice que los vientos son superiores a 5.6 millas por hora y lo que se requiere es que sea superior a 4.5. Eso entonces coloca una potencialidad para el departamento de Boyacá muy importante. Pero existe una dificultad y es que estos son páramos, tanto el de Gachaneca como el del Carmen. El de Gachaneca queda cerca a Samacán, no es en Samacán. Y es es un sector protegido porque es un páramo. Por tal razón no se permite hacer los estudios. Perdón, hacer los estudios no, sino hacer la implementación. ¿Qué empresas han construido parques eólicos en Colombia? ¿Qué empresas? ¿Sí? Pues si no soy, es que no entiendo, o sea, lo que yo leí, la empresa Alfa fue la que construyó los parques eólicos y la empresa EPM es la que la mantiene en funcionamiento. EPM es el responsable de la construcción, desarrollo a través de una empresa que se llama Alfa. En 2004 coloca en funcionamiento el parque eólico Jepirachi, que quiere decir vientos del noreste en lengua guayú.
como decían, tiene una capacidad eólica de 19.5 megavatios. Pueden redondearlo a 20 megavatios, pero en realidad 19.5. Entra al servicio en 2004, pero solamente hasta 2007 se interconecta al anillo eléctrico colombiano, porque eso nace como un proyecto educativo, donde quería llevarle electricidad a las rancherías. Me imagino que saben que son rancherías en La Guajira, y estas se dan cuenta de su beneficio, de que es una energía constante, y deciden interconectarlo al anillo eléctrico, siendo el primer principio de energía alternativa que se tiene en el país. Se han desarrollado otros de menor envergadura, como ocurre en la isla de Nazaret, con la cual se suministra parte de energía. Los lugares preferibles donde se pueden instalar los paneles, los aerogeneradores, es en la costa, en mar adentro, o en el pie de la montaña, no en la cresta de la montaña, para poder controlar la energía. Y aquí Ingeniero en esto, Hamilton, señor, cuénteme cuál es el principio físico de funcionamiento de la energía eólica. el principio físico, Sí, señor, el principio físico. bueno, me imagino que, o sea, no sé si lo que vaya a decir está bien, o sea, sí está bien lo que voy a decir, no sé si la pregunta sea la que... A ver, le repito la Entonces, pregunta. ¿Cuál es el principio físico con el cual se genera el viento? el principio físico con el cual se genera el viento, Sí, porque ese es el principio de funcionamiento de la energía eólica, ¿no? ¿O me equivoco? ok, pues como lo expliqué ahí en el póster, donde está, bueno, no sé dónde el póster es que tengo por aquí, me miran todas las conversaciones. Bueno, aquí como expliqué en el póster, pues lo que pasa, ¿sí? Es que hay, bueno, pues por el principio, sí, por el principio de Arquímedes, lo que podemos decir es ¿Cuál de los que principios de cuando Arquímedes que en este momento me llegando a la mente? principio de Arquímedes es, pues, el de los gases. ¿Cuál de los gases? Ay, no me acuerdo cómo se llama bien. Em, Le cambio la pregunta. Entonces, ¿cómo se produce el viento? Pues por eso, el viento se produce cuando hay la variación de estos, o sea, cuando el aire caliente está subiendo y el aire frío está bajando, esto lo que me va a hacer, sí, es, ¿Y por qué sube el aire caliente y baja el frío? bueno, eso sí se produce por los principios de Arquímedes. No me acuerdo cómo es que se llama bien la ley como tal, pero es un principio de Arquímedes, ¿sí? El cual, pues, aplica para fluidos y aplica para gases, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el aire es caliente, sí, cuando un gas es caliente, entonces va a tener un menor peso, o en términos más coloquiales, va a tener una menor densidad, ¿sí? Esto lo que va a hacer es que haya como una desigualdad, por decirlo así. Entonces, el aire caliente, como es más liviano, ¿sí? Va a tender a subir, va a tender a subir. Y, pues, el aire frío, ¿sí? Va a tener una mayor densidad, por lo cual este va a tender a bajar. Y estas dos, como fluctuaciones, lo que me van a hacer es generar, pues, Vientos. estas corrientes son los que la que me van a generar el viento, ¿sí? Y no me ha Entonces, dicho cómo se produce el viento. bueno, Al a ver, intercambiar el aire, hacer el cambio entre aire caliente y el aire frío, sí, produce que hayan las generen corrientes de estas aire. corrientes.
Ajá. Y cuando se generan estas corrientes de aire, pues se produce el viento. ¿Y qué más? ¿Solo así? Bueno, o sea, bueno, el viento se produce en sí, pues por bueno, a ver, como por la diferencia, pues en la presión atmosférica, ¿sí? O sea, Ah, bueno, ya nos empezamos a acercar. sí, pues, o sea, en realidad, pues, si sube el aire y baja el otro, pues estos van a fluctuar y van a generar una corriente, entonces, pues, es por Los eso, ¿no? cambios de presión atmosférica generados por Sí, el calor del día y el frío de la tarde-noche generan corrientes de aire. Esas corrientes de aire las que denominamos viento. Fuera de eso, los vientos tienen un comportamiento que es predecible, es decir, se puede saber cuál es la dirección del viento dependiendo de la condición climática en que las encontremos. Para el caso de Tunja, en el caso del campus Avenida Universitaria, tenemos que los vientos van hacia el noreste, si se presentan en la tarde o en la mañana. De resto, los vientos no son constantes y se producen por los efectos de otros lugares del mundo. Por eso, por ejemplo, este año tuvimos, con todo lo de la pandemia, algo que causó conocimiento en muchas personas que no conocían, y eran las lluvias de arena que se producían del Sahara. Si ustedes sí. recuerdan, allá a mediados de junio se mencionó en la televisión que habían problemas, que el cielo estaba un poco opaco, como amarillento, color naranja casi, porque las arenas del desierto, del Sahara, habían traspasado todo el Pacífico. Y esto se daba por los vientos que se daban, ya que había sido un clima caluroso, la densidad estaba alta, mejor baja, y entonces eso hacía que las arenas no cayeran, sino que se mantuvieran. Y por eso lograron llegar al continente americano, situación que es común. Entonces el viento se produce por los cambios de presión atmosférica que se producen por la presencia del día y la noche, es decir, por la rotación que presenta la Tierra. ¿Cómo ha evolucionado esa tecnología en Colombia? Señor Eslava. Pues, como tal, evolucionado, pues simplemente pues, se tiene el parque Erichaki, ¿sí es así? No sé cómo se El pronuncia. Pirachi, el Eh, Pirachi. es- y pues el resto es investigación de, de potencialidades, pues no es muy, o sea, no se encuentra mucha información pues como conciencia de cómo va evolucionando, pues, porque simplemente son proyectos propuestos de donde puede ser potencial implementar esta energía. ¿Y usted Por por qué ejemplo, cree, ¿y usted por qué cree que solamente están en propuestas? pues uno de los principales problemas que leí, Colombia tiene demasiado territorio montañoso donde se le dificulta primero acceder y, pues implementar esta energía y pues por lo mismo trasladarla hasta las casas, a la red eléctrica. O sea que usted me está diciendo que solamente en los lugares planos se puede utilizar parques eólicos. Pues es más factible porque es más fácil acceder a ellos. Bueno, eso es discutible. Son tres Aparte de lugares, eso, Inge, ya vamos, Hamilton. Son tres lugares los que son deseables para colocar parques eólicos. Uno es ¿cómo explicarlo? Tiene un nombre técnico que se me escapa ahorita. Dentro del mar, pero cerca a las costas. Es decir, cuando uno está en el mar, no sé si han tenido la posibilidad de conocerlo, entonces algo que refresca el calor son los vientos que se producen.
Entonces se pueden colocar en las riberas del mar, es decir, se está en el mar y se aprovechan esos vientos que se van conduciendo cuando se acercan a la Tierra. El segundo lugar es la ubicación donde se encuentra, por ejemplo, el Parque Japirachi, que ya es en tierra, pero que se ve afectado por los vientos del mar. Y la tercera es en la montaña, no en la cresta de la montaña, sino antes de la cresta, donde crecen los vientos, ¿sí? Donde se ve la corriente. Por eso decíamos que los cambios de presión, así como le explicaba Hamilton a Steven, el aire frío suele subir y el aire caliente Al suele revés. subir y ser sustituido por el aire frío. Y entonces ese movimiento es el que genera esos vientos. En las ciudades se pueden generar microcentrales, porque los edificios cambian la dirección de los vientos. Y ahí se puede. Ahora sí, Hamilton, usted iba a mencionar una de las dificultades de por qué en Colombia no se ha generado. Bueno, pues aparte de eso, obviamente, pues construir una de estas, bueno, un proyecto de estos, ¿a qué equivale? A que pues construirlo en una parte montañosa, se tiene que tener en cuenta que pues obviamente pues con un solo aerogenerador, pues no va a estar para un consumo, ¿no? Para un consumo masivo. Entonces, otra cosa que hay que tener en cuenta es que de uno de estos aerogeneradores tiene que ser muy alto, ¿no? Y sus hélices, pues van a abarcar un gran diámetro. Entonces, pues, esa es otra de las cosas que se tienen que tener en cuenta. Aparte de esto, eh, otra de las dificultades es, bueno, la migración, sí, la migración que hace tener estas aerogeneradores a las aves, ¿no? Porque esto lo que hace es que las aves migren a donde no tienen que ir. Y esto sería otro problema más como ambiental. Entonces se tiene que tener en cuenta las partes pues donde se van a construir, porque esto altera la migración de las aves. Miremos nuevamente la diapositiva de los países mayores productores de energías eólicas. Ya lo coloco ahí. Aquí está. Listo. Entonces analicemos cuál es el país que más produce este tipo de energía. China. ¿En qué año es esa imagen? ¿De qué año es que no se alcanza a ver? Esta es del 2018. Bueno, 2018. es relativamente reciente. ¿Y cuánto produce? 366.000 watts por hora. ¿Watts? Creo que está leyendo mal. Gigawatts. Gigawatts. Es Gigawatt. gigawatts hora. Miles de millones. Y comparado con el principal país de América Latina, ¿cuánto es? Bueno, de Sudamérica. Se los lleva por muchísimo porque Brasil tiene solo 48.479. O sea, como 9 veces menos, ¿no? Ujú. Sí, señor. El siguiente país es Estados Unidos. ¿Y qué capacidad tiene? 277.729 gigawatts. O sea, como 60 gigawatts, cerca de 60, 65 gigawatts más produce China. Ujú. ¿Y cuánta energía produce Colombia anualmente?
Pues esa información no sale porque como la, o sea, no la, No, no la encon- no por métodos alternativos, sino por métodos convencionales. Ah, o sea, uy, no tengo, no sé, Ahí es no grave, sé está que cuánto muere en ese producen, computador. no sé ¿Cuánto cuánto encontró el produce. lava? Era que está un poco lento Sí, mi internet. claro. Preparó bien la exposición. Recuerden que Colombia Getirachi produce 20 megavatios. O sea, estamos en un orden de magnitud menor que el de China y lejos de lo que ellos producen. ¿La encontró? Es que no muestra cuánto genera, sino el consumo. Bueno, ¿cuánto consume? 71,925 gigawatts hora. ¿Anuales? Sí, señor. Listo. Eso quiere decir que cerca en Colombia el promedio está alrededor de los 20 gigawatt mes, hora, ¿sí? Sí. Es decir que fácilmente con la energía eólica de China o de Estados Unidos, o incluso creo que la de Alemania, no alcanzo a ver bien, se podría producir toda la energía que consume Colombia. Hay que tener en cuenta que los dos primeros países, China y Estados Unidos, son los más grandes del mundo. Si pudiéramos hacerlo en relación al área, miraríamos que uno de los países que más produce es Alemania. Y entonces, bajo esa mirada, los países que más producen energía con respecto a su población y a su tamaño, encontramos que son los Países Bajos, que ¿cuáles son, Eslava? No sé, Inglaterra, sé que eso no. Sí, claro, y cásquenle ahí al que le quede más cerquita, cásquenle. Holanda, Holanda, Bruselas son los Países Bajos. Holanda, Bélgica. España también se encuentra ahí, no dentro de los Países Bajos, sino en los que producen con respecto a su tamaño más cantidad de energía. Francia, Alemania son de los países que más producen energía con respecto a su tamaño y a su población. Entonces, esto es muy importante y en estos países se da más porque ellos no son ricos en recursos minerales como el petróleo. Entonces, han tenido que explorar mucho más. Y si miramos los países que tienen mayores plantas de energías nuclear, se encuentra Alemania, se encuentra Francia. Entonces, para ellos es una necesidad poder producir energía eléctrica. No como ocurre en Colombia, que recuerden que ocupábamos el tercer lugar, ahora somos el quinto en recursos hídricos. Entonces, nuestra preocupación no era la producción de energía a través de esos medios. Listo. Miremos el video. ¿Qué video encontraron? ¿Qué pasó, Steven? Dije, yo no vi en ningún lado que decía video. Mire la guía que ahí dice. Punto 3, video corto. ¿Qué beneficios considera que ha generado la energía eólica a nivel mundial? pues sí, yo por aquí tenía un video, pero es que No, me toca dejar. ya cambiamos de capítulo, ahora estamos en beneficios. El Evolución y beneficio beneficios. es, el mayor beneficio es que se evita la contaminación de CO2. Listo, entonces
compartimos eso, uno de los principales beneficios es la disminución de CO2 y otros gases que producen el efecto invernadero. ¿Qué otros beneficios? La que busca ahí en internet. Está a la hora de preparar las posiciones. Yo estoy buscando en internet. Bueno, y Pues entonces, el otro beneficio es que cuenta con la capacidad de producir la suficiente energía para abastecer un país relativamente pequeño. sí, eso que dice es cierto, y además podríamos mencionar que los beneficios es que es una energía alternativa, es decir, que se produce naturalmente, ¿sí? Entonces, es alternativa porque hasta ahora la retomamos, pero es una energía que se produce naturalmente, como lo explicaba Steven, es natural que la temperatura del planeta cambie entre el día y la noche y eso genere las corrientes de aire y entonces se convierte en una energía que es renovable cada 24 horas. Este es uno de los beneficios. Y el impacto Inge, que... Sí, señor. ¿puedo decir yo unos beneficios? Sí, señor. Menciona a ver si le quita el cero que tiene ahí. Bueno, pues como yo ya he dicho antes algunos, pero pues los voy a repetir otra vez. Bueno, uno de los beneficios es que pues es una energía renovable, sí, una energía que se renueva o es inagotable, se podría decir, sí, porque pues viento Sí. pues va a haber sí o sí. Bueno, pues otra es que reduce el uso de combustibles fósiles, pues eso es lo que evita pues la propagación del efecto invernadero, ¿no? Otra es que reduce pues las importaciones energéticas, lo cual pues nos generaría lo que he dicho, pues empleos locales, ¿no? Lo que nos generaría, pues sí, empleos locales. Y pues otra sería pues que contribuye pues al desarrollo sostenible, ¿no? Esta sería otra de las ventajas de esta energía. Bien. ¿Y qué impactos ha generado a nivel mundial? No sé si... Uno de los impactos, eh, eh, por decirlo así, que no le ha gustado a la gente es que cambia el paisaje, cambia la vista pues de las zonas en donde se instalan estas torres eólicas. Es como la desconformidad que tiene la gente con este tipo de energía. No te escuché, no te entendí bien, te entendí entrecortado. Que uno de los impactos o cosas que no le ha gustado a la gente es cómo cambia el paisaje de, de las zonas en donde se instalan estas torres. Listo, bien. ¿Solo ese? Ayúdale, Es Steven. ahí. Pues no sé, dije, pues la parte de pues, la eliminación del CO2, ¿no? Sí, evidentemente cuando uno habla, Que contribuye mucho pues a esto. cuando uno Pero habla pues de así que impactos, uno algo puede ver más. impactos positivos o impactos negativos. Hablemos de los negativos. Bien lo decías, Lava, hace un rato, eh, uno de los aspectos que se consideran deben ser estudiados es su ubicación, porque estos aerogeneradores no deben interrumpir las rutas migratorias de las aves, ya que ellos no la van a cambiar, los animales no van a cambiar la ruta migratoria, está definida genéticamente en ellos.
Entonces, es importante, hay países en el mundo donde, por ejemplo, en Canadá cuidan mucho a los patos. Ya. ¿Mejoró? Sí, sí, creo. Entonces les decía que es el impacto que tienen las torres en las rutas migratorias de las aves, porque ellos no las van a cambiar, ellos se van a quedar durante esa ruta y las aspas pueden golpearlos y causarles la muerte. Entonces, ese es un impacto negativo frente a las torres. Otro tiene que ver con el efecto estereoscópico. ¿Sí se acuerdan de cuál es ese efecto? ¿Estereoscópico? Sí. No, No. Acuérdense de cuando Eslava estaba ya en la discoteca bailando, que ponían una luz y se movía como si estuviera en cámara lenta. ¿Sí? ah, sí, Que, ya me que, acordé. Ya me acordé. todos se acordaron allá de Eslava tirando paso. Entonces, recuerden que ese efecto también se utiliza, por ejemplo, para sincronizar los vehículos, poder determinar velocidades, etcétera. Pero puede ser contraproducente cuando un ave o una persona va caminando y es como si estuviera abriendo y cerrando los ojos muy rápido. Entonces puede generar desorientaciones. Normalmente el aspa de un aerogenerador está alrededor de los 25 a 30 metros. Entonces ese movimiento también produce un sonido que debe ser controlado. Entonces son los aspectos negativos que se tienen alrededor de esto. Y los beneficios, ya se habían mencionado, están relacionados con la disminución de los gases de efecto invernadero. También podemos mencionar que ha generado o ha desarrollado empleo en algunas regiones donde se instala y ha podido disminuir el costo de energía en algunas regiones. Cuando nosotros hablamos de la evolución de esta tecnología, entonces tiene que ver con la aerodinámica y es el ángulo de inclinación que tienen las aspas. Lo más reciente, que no es que sea de este año, más bien hablemos de la última década, tiene que ver con los aerogeneradores verticales. Entonces busque ahí una imagen, Slava o Steven. Sí, Inge, yo hice un proyectico acerca de esos aerogeneradores verticales. Eh, eh, tu. De eso también le iba a comentar, Inge, Pero no pero lo hizo. aerogeneradores verticales. Aquí está. Como ¿Sí lo ven, ven? sí señor, como ven estos aerogeneradores, las aspas son diferentes. Y se considera que una vez se hayan evolucionado y hayan tenido las técnicas de eficiencia suficientes, podrán reemplazar a las aspas tradicionales y tendrán menos efectos negativos como los que mencionamos. Recuerden también que esta evolución, cuando nos pensamos en estas aspas, vemos que los aerogeneradores tienen 3 aspas, a diferencia de los molinos de viento, acuérdense de Don Quijote, que tenían 4 aspas. Esto demuestra la eficiencia que se tenía justo con los ángulos y demás.
Entonces, esta es una evolución importante que se ha tenido alrededor del mundo. Bien, preguntas por parte del auditorio. No se les olvide que si no preguntan, yo pregunto después en el quiz. Aquí en Tunja, ¿qué tan factible es colocar esos aerogeneradores, ya sea verticales o los otros? Pues, ¿vas a hablar, Eslava? Pues en Tunja, pues en Tunja pues hay demasiado viento, ¿no? O se produce demasiado viento. Creo que no es muy factible porque no alcanza la velocidad que se necesita pues para implementar este tipo de torres de eólicos, de lo que no es constante. Lo que dice el ingeniero Eslava está muy bien, ¿sí? No solamente es la cantidad de viento que sea suficiente, sino que además sea que sea constante, que sea durante la mayor parte del día. En la ciudad de Tunja tenemos esa dificultad, que hay momentos en donde hay grandes ráfagas de viento, pero hay otros donde hay ausencia. Esto dificulta la generación de un sistema eólico que produzca cantidades de energía importantes. Otra pregunta, muy bien. Pero, Inge, obviamente, digamos, si Samuel quisiera implementar un aerogenerador, pues para su consumo de su hogar, o no para el consumo de su hogar, porque no daría tampoco la base, para economizar su energía, este sí se podría lograr. Y se podría hacer con un aerogenerador vertical que usted mismo pueda diseñar. Entonces, digamos, no es tan factible para hacerlo para una ciudad como tal, pero sí podría ser factible para que usted lo desarrollara y pudiera economizar un poco más de energía para su hogar. Eso sí se podría hacer y se podría lograr con un aerogenerador vertical. O sea, ahí en el ejemplo que da Steven, es muy importante poder determinar el tiempo de la reinversión. Porque recuerden que ustedes como ingenieros no solamente miran que se pueda hacer, sino cuál es el costo y en qué tiempo voy a recuperar esa inversión. Porque los aerogeneradores que nosotros podemos encontrar en YouTube y todo eso, pues son de baja eficiencia. Es decir, se necesita mucha energía para producir poquita energía. Entonces, esa es una de las grandes dificultades que se tienen. Claro, es factible, pero la recuperación de la inversión es muy grande en tiempo. Listo. Edward, ¿alguna pregunta? No, no se me ocurre. ¿Estás seguro? Sí. ¿Pineda, alguna pregunta? No dije por el momento. Listo, muy bien. Esta mañana estuve revisando y no vi ni el resumen ejecutivo ni el informe, y mucho menos las preguntas. ¿Qué pasó, señor Hamilton y señor Eslava? El informe no lo hemos hecho ahí. ¿Y como para cuándo? ¿Qué decía la regla? Que 24 horas antes. O sea, ya está atrasado. Un poquito. ¿Y piensa ponerse al día o dejo el cero que tiene? No, sí. ¿Y las preguntas?
Inge, por lo de 24 horas antes no era el publisher, o sea, como el... El resumen ejecutivo. Sí, yo le dije anoche que no El pasara de hoy. folleto, ahí Sí, yo ayer hay le como dije un que no folleto. pasara de hoy. Sí, Inge, pues es que o sea, pues como ahí decía que no lo hiciéramos con tantas letras, por decirlo así, sino más imágenes, pues el publisher yo lo diseñé fue el que les presenté hoy, o sea, Sí, donde se explicaba más o menos de forma dinámica, o sea, ese era. sí, ese es el resumen ejecutivo. Pero el informe y las preguntas, Ah, ese sí no. bueno, ¿y dejo el cero o cuándo van a entregar? No, Inge, denos un placito, es que estamos en la mala de trabajo. En la buena será. Es el único que se queja porque tiene trabajo. Bueno, en la buena de trabajos, en la Listo, que rebuena. no pase del Ah, viernes esa información. Está Inge. listo. Mientras tanto le dejo el cero. Vale. Listo, pasemos a la segunda exposición antes del quiz, que está a cargo del ingeniero Cristian Pineda. Aló, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, señor. Ok, ya comparto pantalla, regálame un segundito. Les acabo de enviar al grupo de WhatsApp el resumen ejecutivo de tipo formato como folleto Ujú. y ya estoy compartiendo pantalla. Muy buenos días, mi nombre es Cristian Alejandro Pineda Torres y les voy a explicar la matemática de energía solar fotovoltaica. Nuestro contenido pues está entre 9 puntos ya especificados en la guía. Primero vamos a hablar del principio de funcionamiento. ¿Qué pregunta otra vez? ¿Se me está escuchando bien? Señor. Gracias. Primero hay que definir cuál es la energía solar. Y la energía solar es la que llega a nuestro planeta Tierra en forma de radiación electromagnética procedente del Sol. Entonces esta llega en forma de luz y de calor. Y este tipo de energía la podemos aprovechar para convertirla en energía eléctrica o otro tipo de energía útil. La energía solar fotovoltaica pues es la energía obtenida por la conversión directa de la luz solar en electricidad. Esta se puede convertir por medio de algunos tipos de placas, en este caso son placas solares, y esta conversión pues, la realizamos para obtener la energía eléctrica. Este tipo de energía trata de explotar la fuente solar lo que más se pueda. La conversión de luz de energía eléctrica se realiza por medio pues, de los paneles solares fotovoltaicos, que son placas que suelen estar hechas de silicio cristalino y por su composición convierten la luz del sol en electricidad gracias al llamado efecto fotovoltaico. Para aprovechar esta energía solar fotovoltaica se crean instalaciones con paneles fotovoltaicos y otros elementos indispensables para el regulador y las baterías y el inversor. Espérame, qué pena, que tengo aquí. Okay. Listo. Entonces, podemos observar que para la obtención de esta energía necesitamos un regulador que es el que nos va a permitir pues, regular a cierto voltaje para almacenarlo en las baterías. Y precisamente cuando las baterías estén ya con toda su carga, no les permita más paso de corriente pues, para evitar algún daño en la batería. Este mismo regulador, pues es la que se entrega a la red
de corriente continua y se transforma obviamente con un inversor y eso, y pues la obtención de esta energía pues se hace por medio de las placas fotovoltaicas. Pues aquí podemos observar las distintas conexiones donde van de las placas fotovoltaicas a una estación. En este caso, esta estación son los sensores que nos van a permitir saber cuánta energía se puede estar tomando en cierto instante del tiempo, dependiendo si está haciendo sol, si no hay sol, si está cubierto por nubes o si es de noche. Y pues estas se envían a un inversor, a un transformador, a un sistema, y pues después se distribuyen por la red eléctrica. Después tenemos en cuenta que para la medición de esta energía se hace por medio de tres características, que es por la irradiación, que la irradiación es la potencia por unidad de tiempo que irradia por el sol incidente sobre una superficie plana. Esta se mide en vatios sobre metros cuadrados o kilovatios sobre metros cuadrados. También encontramos la irradiación solar, que es lo mismo que la irradiación, pero expresada en energía por unidad de tiempo sobre una superficie, que creo que viene siendo lo mismo también, que sería vatios sobre metro cuadrado. Y tenemos que es el HSP, que es horas de sol pico, que estas se calculan pues dependiendo del calor que esté irradiando en ciertas horas dependiendo del tiempo en el día. Aquí podemos observar en la imagen, tenemos un luxómetro y pues con este se puede hacer algunas mediciones con respecto al calor, a la luz que está irradiando el sol. Aquí dejo un video, espérame, voy a volver a compartir, qué pena que no lo compartí con sonido en el... Compartir con sonido en la computadora, compartir. Seguro que... ¿Sí se escucha? Sí, Gracias. sí. que has visto paneles solares alguna vez, pero ¿sabes cómo funcionan? Los fotovoltaicos generan suficiente energía para las necesidades de nuestros hogares. Térmicos que se instalan en casas con recepción directa de sol. Y termodinámicos, más eficientes y baratos, funcionan aunque llueva, esté nublado o sea de noche. Hoy vamos a hablar de la energía solar fotovoltaica, una energía renovable para generar electricidad. La energía fotovoltaica transforma de forma directa la radiación solar en electricidad. Para ello se necesitan paneles formados por células fotovoltaicas. En los paneles, la energía de los fotones se transmite a los átomos de silicio de las células fotovoltaicas. Los electrones reciben la energía que los excita y a ese movimiento se le llama electricidad. En el caso de fotovoltaica de autoabastecimiento o aislada, necesita una batería y un regulador. Después, el conversor transforma en electricidad para alimentar aparatos electrónicos. La tecnología fotovoltaica es modular, no contamina y los gastos de mantenimiento y explotación son casi cero. Además, es inagotable. ¿Sabías que se usó inicialmente para dar electricidad a los satélites? ¿Y que la vida útil media de los paneles es superior a 30 años? Las aplicaciones aisladas fueron las primeras terrestres, en concreto un faro en una isla de Japón. Promueve la sostenibilidad apostando por las energías renovables. Sigamos. Ok. Creo que está. Bueno, seguimos con la evolución de la energía fotovoltaica. Primero, fue descubierto por el francés Alexandre Edmond Becquerel en 1833, cuando él tenía solo 19 años.
El siguiente paso que se dio fue en 1873, cuando el ingeniero eléctrico inglés Virgil B. Smith descubrió el efecto fotovoltaico en algunos sólidos. En este caso, pues lo hizo sobre el selenio. Ahí podemos observar a la derecha una imagen, un retrato de él. Para las placas solares, vamos a hablar de las placas solares, la historia sobre su uso doméstico, donde se desarrollan las celdas de silicio en 1954 en los laboratorios Bells. Estos al principio tenían un 6% de eficiencia en 1957. Y principalmente a partir de esta fecha empezaron a realizarse distintos experimentos e incluir otros elementos para mejorar la obtención de la mayor energía posible a partir de la energía solar. Las ventajas y las desventajas. Hay que tener en cuenta que el 43% de la energía solar que llega a la Tierra se usa para calentar la atmósfera. El 35% regresa al espacio para reflejarse. El 22% se utiliza en un ciclo de agua, ya sea en la evaporación, la precipitación y la condensación. Un 0.2% se utiliza en la generación del viento y un 0.02% se utiliza es para las plantas para realizar el proceso de fotosíntesis. Entonces, entre las ventajas encontramos las fuentes de energía renovables, las cuales son las provenientes del sol, ilimitadas. También tenemos la alternativa energética, que se usan paneles solares para los hogares, industrias y otras instalaciones. Lo cual reduce pues la dependencia de las energías provenientes de los combustibles fósiles. También tenemos la diversidad de aplicaciones, en este caso para generar electricidad a través de los paneles solares y para generar sistemas térmicos para aprovechamiento de la energía solar para calentar agua en algunas instalaciones. Pues esto depende de las aplicaciones con las que se esté utilizando. Tenemos el aprovechamiento en espacios urbanos, lo cual se aprovecha el espacio para la generación de energía pues, eléctrica en algunas viviendas, como en la zona urbana existen bastantes edificios. Algunos de estos edificios utilizan en sus terrazas pues, esta energía solar para aprovechar mejor la energía y pues, reducir costos con respecto a otros tipos de energías. Tiene un bajo costo de mantenimiento, y su desarrollo tecnológico en la industria solar pues está en constante avance, qué pena. Entonces todo el tiempo pues va a querer estar aumentando su porcentaje de obtención de energía. En cuanto a las desventajas, podemos encontrar que se necesitan grandes extensiones de tierra para poder instalar las dichas paneles solares. Para obtención de esta energía se necesita un alto costo de inversión. También hay que tener en cuenta que una gran desventaja que es dependiente del clima. Para obtener una mayor energía eléctrica debe estar haciendo un clima caluroso con bastante luz, por decirlo así. Entonces es muy dependiente del clima. Y por eso mismo, pero también la variable de luz solar, porque pues no todo el tiempo, todos los días va a tener la misma intensidad de luz. Entonces esto hace que sea una energía que varía mucho en el tiempo. También hay que tener en cuenta la disposición y el reciclaje de los materiales, puesto que se utilizan algunos químicos para el desarrollo de las paneles solares. Entonces, algunos elementos se pueden reciclar, como otros no. Entonces, esto es una gran desventaja con respecto a la energía solar. El impacto en el nivel mundial lo centré más en el impacto ambiental. La energía solar, al igual que otras fuentes renovables, contribuyen al desarrollo de energía menos perjudicial para el medio ambiente. Hay que tener en cuenta que el impacto ambiental de la energía solar disminuye las emisiones de CO2 por la generación de electricidad solar y no requiere ningún tipo de combustión, por lo que no genera ninguna emisión de CO2. Y por eso mismo tampoco promueve el calentamiento global.
Los sistemas solares también no requieren de agua para generar electricidad, por lo que no se produce ningún tipo de alteración al uso de agua en diferentes lugares. Entonces, esto hace que no nos metamos en el área del agua y no tengamos ninguna contaminación con respecto a ella. También tener en cuenta que donde se está colocando el panel solar no está afectando en nada la tierra, por lo que solo es un montaje, un soporte, y no afecta en absolutamente nada. Hay que tener en cuenta que también con respecto al ruido, pues no son silenciosos precisamente porque no realizan ninguna acción mecánica, entonces no realizan ningún ruido con respecto a otros tipos de energía. Vamos a ir con la siguiente. Qué pena. Aló. Escuchamos. Lo estamos escuchando. Ok. Es que no quiere cambiar la diapositiva. Ya, ahora sí. Para esta parte de Colombia lo centré más en la reglamentación. Hay que tener en cuenta que la matriz energética del país, entre el 70 y 80% de la generación corresponde a las fuentes convencionales de energía renovable. Para la ley 1715 de 2014 se creó con el fin de reglamentar la integración de energías renovables no convencionales al sistema energético nacional. Entonces, con respecto a eso, contraje algunos beneficios. Como primero está, pues estos beneficios ya son beneficios legales con respecto a Colombia, que es primero reducir la base gravable para calcular el impuesto de renta hasta el 50%. Los generadores de energía renovables en pequeña y gran escala podrán vender la red eléctrica, el excedente de energía que ellos no consuman. Los equipos de elementos y maquinarias y servicios nacionales o importados que se destinen a la preinversión, inversión y medición y evaluación de las fuentes no convencionales de energía estarán excluidos del IVA, y la depreciación acelerada en los activos en 5 años con una tasa anual del 20%. Estos son algunos beneficios que está trayendo la reglamentación con el uso de energías renovables en Colombia. La proyección primero podemos aquí observar una imagen de el poder potencial fotovoltaico en Colombia, donde están las partes de mayor color rojo. Son las partes donde están generando mayor kilovatios con respecto al calor, y las partes pues más azuladas pues no representan un alto generador de energía calórica. Entonces podemos observar que en la parte de La Guajira y estas partes altas son las que más pueden generar energía calórica y se pueden aprovechar para la generación de energía solar fotovoltaica. Qué pena. Hay que tener en cuenta que Colombia cuenta con un potencial excepcional para el desarrollo de energías renovables, no solo por sus recursos. Entonces, también tenemos en cuenta que para la capacidad de un parque eléctrico colombiano puede ser de 16.853 megavatios. Siguiente. Está súper lento. Hay que tener en cuenta que las energías renovables no convencionales aún tienen un papel pues importante, ya que 9,8 megavatios de energía solar, 9,8 megavatios son producidos por la energía solar fotovoltaica, 18,4 megavatios de energía son de energía eólica, 4 megavatios son de biogás y pues 130,7 megavatios son producidas por biomasa. Potencial en Boyacá. Una revista importante llamada Portafolio realizó una entrevista
con Carlos Arturo Ávila, que es el gerente general de la organización, ya les digo que se me olvidó el nombre, de la organización ENERCER, lo cual nos están diciendo que la empresa está proyectando en 5 años un crecimiento del 60% en presencia de diferentes municipios en Colombia, también en Boyacá, y que recalcó que para el 2023 su organización busca ser una de las más grandes proveedoras de soluciones energéticas del país y ser parte de las 5.000 empresas con mayor aporte económico, ratificando así su deseo de seguir contribuyendo en temas de sostenibilidad. Representantes mundiales. Tenemos distintas empresas que son pioneras en energía solar fotovoltaica. Primero tenemos una que se llama Trina Solar, ADR, que es uno de los fabricantes fotovoltaicos solares integrados verticalmente más grandes del mundo y fue fundado en 1997. Su capacidad va desde generación de células fotovoltaicas hasta de 5 gigavatios, o sea, para alguna industria. La compañía fabrica para distribución también doméstica y consumo interno. También tenemos otra empresa que se llama Jingo Solar, que es otra gran compañía solar china que tiene presencia en toda la cadena de suministro solar. Sus celdas, ok. Esta empresa también vende electricidad a China y ha conectado con aproximadamente 1,314 megavatios. También tenemos otra empresa que se llama Solar Holdings, que su capacidad de producción de oleadas y células y módulos de silicio alcanzó 2,5 gigavatios, 5,5 gigavatios y 5,5 gigavatios. Y ha guiado envíos de 2016 entre 4,9 y 5 gigavatios por alrededor del mundo. También tenemos un gran ejemplo, lo cual es LG, que es una empresa que todos conocemos por generar algunos electrodomésticos y distintos sistemas eléctricos. También genera paneles solares y también los ha generado durante 30 años, es algo que yo tampoco conocía. Entonces, actualmente están generando distintos tipos de paneles solares para mejorar la capacidad de absorción de la energía. Entonces ha producido distintos elementos como el LG Neon 2, el LG Neon R, que este puede alcanzar mayor rendimiento, hasta 370 vatios de potencia, y un LG Neon 2 bifacial que produce 514 vatios de potencia, que son 72 células y con un rendimiento del 98% cuando lo instalaron en el primer año, y después del primer año tuvo un rendimiento del 86% y se estima un 86% de rendimiento durante los siguientes 25 años que tengan las células puestas. Tenemos otras empresas que utilizan esta dicha energía fotovoltaica, y un claro ejemplo lo tenemos como la fábrica de Río Negro de Nacional de Chocolates, que es el primer techo solar más grande de Antioquia y el segundo en el país, que se hizo en Río Negro, y esta instalación se inició en el mes de 2017 y culminó a finales de septiembre, donde empezaron a realizar pruebas para observar que efectivamente tenía una buena capacidad, y la capacidad instalada del sistema es de 2.132 kilovatios y producirá aproximadamente 3.150.964 kilovatios por año de energía limpia. Entre las conclusiones podemos
las energías tradicionales, que además de tener un límite, no generan tantos daños al medio ambiente. La energía solar fotovoltaica es limpia y no genera mayores daños del medio ambiente, además que es una fuente de energía inagotable, es decir, siempre y cuando pues, el sol siga irradiando pues, esta energía solar, pues siempre podemos obtener energía a partir de esta. Y no genera mayores gastos después de su instalación, pero pues hay que recordar que estas instalaciones son costosas, puesto que requieren de bastantes paneles solares, los cuales pueden llegar a ser muy costosos dependiendo de su rendimiento. Pero en cuanto a su mantenimiento, pues no es tan costoso y esta energía puede promediarse pues dependiendo de la duración de las placas y puede ahorrarse pues hasta un 20 años de energía si se realiza una buena instalación y un buen promedio de la energía que gasta en algún hogar o en alguna industria, dependiendo de lo que se requiera en ese momento. Muchas gracias. Muy bien, ingeniero Pineda. Muy bien. ¿Preguntas al ingeniero Pineda? Yo quería saber qué se ha encontrado últimamente respecto a los bifaciales. ¿Está hablando de Eduardo? Sí, o pues la pregunta en concreto sería si se siguió avanzando en el tema de los bifaciales. ¿Conoces algo, Pineda? Pues más o menos, pero no mucho. ¿Qué conoces y Eh, yo te apoyo? pues lo que entiendo que era pues la última tendencia en las industrias fotovoltaicas con respecto pues a las células bifaciales que son más sensibles a la luz. Pero no conozco en este momento si se esté realizando ¿qué? Algún proyecto o se esté mejorando con respecto a estos paneles especiales. Eh, la verdad no tengo mucho conocimiento sobre eso. Sí, frente a eso, digamos que se considera que ya es una tecnología que es emergente, es decir, ya las pruebas dicen que sí se pueden utilizar, que tienen grados de eficiencia que generen rentabilidad, pero al igual no conozco si hay alguna empresa que los haya implementado para pues obtener mayor eficiencia, porque recuerden que la energía fotovoltaica en la industria militar, que es la más avanzada, está alrededor del 40%. Entonces, todo lo que supere de ahí será fabuloso. Lo que nosotros tenemos de manera convencional, estamos entre el 28 y el 30% de eficiencia, que eso es buenísimo frente a lo que se tenía hace 20, 30 años, que no alcanzaba a ser del 15%. ¿Listo? Otra pregunta. Muy bien, solamente para ampliar la información, el país está desarrollando gran cantidad de sistemas fotovoltaicos. El año pasado se implementaron y se dieron a la luz pública alrededor de dos, uno en el Guaviare, otro cerca de Valledupar. El de Valledupar era cerca de 35 megavatios, eso es muy, muy importante la cantidad, y se espera que para el 2022, es decir, ya dentro de un año, el país tenga aproximadamente 5 gigavatios de producción de energía alternativa. Recuerden que de energía eólica solamente teníamos 20 megavatios y aquí estaríamos hablando de 35 gigavatios. Perdón, de 25, no, de 5 gigavatios adicionales a la energía que produce el país. Eso es una apuesta muy importante que le ha hecho el país y la cual ha promocionado con la reducción de impuestos y una serie de beneficios para las empresas que lo hagan. Nos mostraba en la diapositiva Pineda que hay algunas universidades que están implementando eso. Ahí olvidó colocar la Universidad de Santo Tomás, en este caso la seccional de Bucaramanga, ya tiene instalado un sistema fotovoltaico. En el orden de prioridades seguía Tunja, que ya se tiene el estudio con EPSA, por motivos de la pandemia y digamos que cambiaron las prioridades de inversiones económicas, no se ha instalado.
pero digamos que todo va en un buen camino para hacer, para que los paneles se coloquen en la cubierta del edificio Santo Domingo y se espera que sea igual o superior a los 100 kilovoltioamperios que podría entregar la universidad. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta. Pues de acuerdo a lo que explicó mi compañero, pues eh, quiere decir, o sea, que un panel solar solo es funcional con la energía solar, o sea, con la luminiscencia que proviene del sol. Ok. Pues principalmente hay que tener en cuenta, pues, que se trata de aprovechar la energía que no se produce a partir de otra cosa, pues, para tomarla, ¿sí? O sea, obviamente los paneles solares se pueden generar, pues, con el calor, con la luminiscencia. Si tuviéramos otra fuente cercana o que pudiera producir este tipo de energía solar, en el sentido de que produzca la luminiscencia y produzca ese calor a partir de eso, o sea, esa energía calórica, pues se aprovecharía, pero precisamente como nosotros tenemos el sol, que es como la estrella que irradia mayor calor cerca a nuestro entorno, pues es lo que se trata de aprovechar precisamente por eso. Si hubiera otra fuente, digamos, es un ejemplo y es algo absurdo, si hubiera una fuente cerca o digamos que pudiéramos llegar al centro de la Tierra, que también no supongo puede irradiar, no sé, luminiscencia y calor, también se trataría de aprovechar pues esta energía con distintas celdas fotovoltaicas. Precisamente como el Sol es la estrella que produce mayor calor cerca a nosotros, pues lo que se aprovecha es esta energía. Pues no hay otro tipo de energía, digamos, en el momento que irradie ese mismo, o sea, otro tipo de componente que irradie ese mismo tipo de energía. Entonces, por el momento, pues es energía solar, pues del sol y ya la aprovechamos a través de las celdas fotovoltaicas. Recuerde, Hamilton, Gracias. que el principio de energía que se emplea ahí, el principio físico, es la energía fotovoltaica. Y entonces es a partir de ella que se utiliza. Podemos caer en el error de pensar que en la noche no se produce energía fotovoltaica. Lo que pasa es si se tiene por efecto de la reflexión del sol, pero su eficiencia es muy baja. Por eso los sistemas fotovoltaicos en horas nocturnas o en horas de presencia de alta nubosidad requieren para su funcionamiento de bancos de baterías. Y estos bancos de baterías serán los que se encarguen de suministrar la energía y los bancos de baterías serán recargados a partir de los paneles fotovoltaicos. No quiere decir que no se dé, lo que pasa es que su eficiencia disminuye de manera importante cuando no está la presencia del sol. Es así que se prefiere instalar eh, los, um, los sistemas fotovoltaicos a mayor altura sobre el nivel del mar que a menor, porque la nubosidad disminuye. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, ¿a quién le toca exponer la próxima sesión de clase que no sé cuándo será? Me tocó recordarles a mí. Ya estoy mirando. Entonces, la próxima sesión Aún. es de Claros y Beltrán. Recuerden que esa la movimos, pero yo cometí un error porque estaba para el 9 y la pasamos para el 12. Pero pues no sé si quieren que el 12 nos encontremos, que es festivo. Si quieren, nos encontramos, por no hay problema. Que sí, Hamilton, perfecto, no hay problema. ¿Cuándo es festivo, dije? El 12. 12. El otro lunes. Y la de energía nuclear, que es la que me corresponde a mí. Entonces, También para ese día quedaron las 3. ok. Para, o sea, ¿Cómo que no te entendí? o sea,
Este viernes tenemos la Laboratorio. la otra semana, el lunes me dicen que es festivo. Sí. Entonces ya miraremos dependiendo de si nos programan para el 16 más o menos laboratorio, entonces miramos para cuándo la dejamos. Sin embargo, no se les haga extraño que les diga a tal hora, que verifique que no haya, que verifique que no tengan clase, que ese día la hacemos. Yo les aviso con tiempo. Ok, listo. Muy bien, entonces existe un quiz de 4 preguntas. Por favor, tienen 10 minutos para resolverlo y lo suben. ¿Listo? Se encuentra en el campus virtual, en el espacio de energías alternativas, en la última actividad. No olviden subir los que han expuesto, la exposición, el resumen ejecutivo y las preguntas. ¿Listos? Quedamos así, preguntas. ¿El silencio otorga? Creo que no hay. Listo. Entonces respondan ese quiz que está muy sencillo. Listo, chao. Chao. Listo, chao.